Saludos y bienvenido a otro episodio del podcast La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y hoy nos acompaña nuevamente en su round 2 el abogado, banquero, ex senador y rockero Gen Xer Ramón Luis Nieves. Saludos, Cristian, y no explicaremos en público el primer problema. Tuve un problema en la primera versión. Yo lo voy a explicar. Nos sentamos y nos hendimos. No digas algo. Sí. Y cuando escuché el episodio dije, espera, no vamos a lucir muy profesionales. Mira, como decía Juan Ángel Silén, ese va a quedar censurado. ¿Te acuerdas? No me acuerdo quién era ese. Ay, Dios mío. Ok, aquí se activa lo de Gen Xers. Era un profesor de la UPI, escritor, que tiene un programa que se llama Censurado. ¿En dónde era el programa? En radio. ¿En radio? Sí, pero eso... Nada, pero ya ahí hay un gap generacional entre tú y yo, así que pues no te acuerdas de eso. Profundo el gap. Profundo. No tanto, yo tengo 46 ahora mismo. No es tanto. Pero tú tienes ahora mismo. Yo tengo ahora 38. 38, sí, exacto. Pero sí, hubo un pequeño gap. Pero nada, Cristian, gracias por tenerme aquí. Seguro. Nuevamente. Ambos secos. La razón que te había extendido la invitación es que el tema de energía eléctrica y todo lo que eso conlleva en Puerto Rico no para de dar dividendo en términos de atención, porque todavía el día de hoy sigue siendo, yo te diría, el tema número uno en jerarquía, quizás no de acción, porque ahora mismo están hablando mucho de lo de Salinas y eso, pero en términos de impacto, el asunto energético es el número uno en términos de prioridad y de importancia. Y tú en el 2014 creo que estabas ya en lo que fue la primera ronda de batalla que se dieron con el tema de la reforma energética. Correcto. Y quisiera darte dos o tres no hechos, pero dos o tres bullets de cómo yo veo las cosas hoy, en el 2022, y tu reacción de cómo tú crees que sería si te dijeran en el 2014, cuando estabas empezando todo este proceso, si iba a estar ahí todavía. Primer bullet. La parte sustancial de la Autoridad de Energía Eléctrica, en temas de transmisión y distribución, se privatizó en una compañía que se llama Luma. La factura de luz continúa alrededor de los 25 o más centavos kilovatio hora, dependiendo del ajuste trimestral. Hay un regulador independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica y de todas las entidades energéticas, entiéndase sean privadas o públicas. La luz todavía se va un día sí, un día no. Y de vez en cuando hay apagones masivos. 2014, tú estabas empezando con la ley de alivio y transformación energética. ¿Tú crees que 8 años después todavía estaría en este julepe? Pues, Cristian, yo te diría que, en primer lugar, en el 2013, que fue mi primer año como senador de San Juan, yo sabía cero del tema de energía eléctrica, cero. Yo no vengo de ese mundo, no estudié nada de ese tema, pero pasó algo en el Senado de Puerto Rico. Por primera vez quizás en la historia, como tú bien sabes, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica no pasaban por autorización legislativa. Y realmente pues el tema de la deuda de la autoridad pues realmente no era un tema que se discutiera en la legislatura. Pero en el 2013 la autoridad estaba en proceso, verano de 2013, de realizar su primera emisión, o sea, lo que terminó siendo su última emisión de bonos antes de quebrar. Era una emisión de $673 millones. Y el presidente del Senado entonces, Eduardo Batia, que había comenzado a hacer unas expresiones sobre el tema, pero él estuvo curioso y sospechoso esa emisión de bonos, e hizo lo que no se había hecho quizás, no sé si antes se había hecho, yo creo que nunca se había hecho, que era llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica que se sentara allí en la legislatura a explicar para qué querían esos chavos, ¿verdad? Y Eduardo Batia se convenció después de esa vista pública, que creo fue a principios de agosto o a finales de julio de 2013, Batia se convenció que la autoridad nos estaba mintiendo allí en esa vista pública. Yo no estuve, pero a la comisión del Senado que estuvo trabajando con eso.
la autoridad estaba diciendo, sí, necesitamos estos dineros que estamos cogiendo prestados para mejoras capitales, para mejorar la infraestructura. Y realmente, por primera vez se le confrontó a los ejecutivos de la autoridad con su propio prospectus. Y bueno, usted está diciendo en este prospectus esta cosa. Y realmente la conclusión de Eduardo fue, mira, nos están mintiendo. Que se confirmó poco menos de un año después. Y a partir de eso, Eduardo comienza a articular unas ideas sobre una reforma energética que él quería plantear. Curiosamente, de parte del gobernador de Puerto Rico entonces, Alejandro García Padilla, también comenzó a articular algunas ideas. Y ahí pues me llaman. Yo entonces presidía la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones. Tú eras banquero antes. Sí, yo tuve una experiencia dorada, tremenda. Sigue siendo mi mejor experiencia de trabajo. A los 28, yo llevo ya ahora en 2022, 22 años de abogado. Y cuando tenía como 28 años, ya llevaba como 3 años de abogado de RG, que ya no existe, ¿verdad? Que era la institución financiera RG. Fui abogado externo de ellos y pues tuve la suerte que tuve unos casos que llegaron bastante, tuvieron la atención de la alta gerencia del banco entonces, y en el 2003 tuve una llamada que me cambió la vida, que es que me dijeron, Ramón Luis, queremos que sea nuestro in-house counsel, vicepresidente de Asuntos Legales. Yo tenía 28 años y tú sabes, tú bien sabes también que en la escuela de Derecho tampoco uno estudia nada de banca, estudia contratos y cosas, eso. Y siempre le agradezco a don Víctor Galán y Ramón Prats que invirtieron en mí. O sea, mira, Ramón, vete a coger todos estos seminarios en Estados Unidos, la cosa. Y pasó unos 6 años extraordinarios ahí. Así que ese era mi background, ¿verdad? Pero manejaba el tema de las telecomunicaciones, que tampoco sabía de eso, pero lo fui aprendiendo como tal. Y en ese entonces, Eduardo me pidió, Ramón, quiero que te encargues de presidir una comisión que vamos a crear en el Senado de energía. Eso tiene su chisme también, no sé si tengamos tiempo, pero tiene un chisme de cómo se creó, pues eso es otro tema. Todo tiene un chisme. Sí, te lo digo, básicamente, y esto ya por cuestión histórica. En ese entonces, el tema de energía lo manejaba una comisión de recursos naturales y energía, que presidía el senador Cirilo Tirado. Entonces, cuando Eduardo empieza a hablar de estas ideas, de vamos a crear un regulador del sistema eléctrico, etcétera, y otras ideas, Cirilo hace una conferencia de prensa en el Senado con Lautier, con distinta gente, diciendo, no, ninguna de esas ideas del presidente del Senado no le vamos a dar paso. Imagínate. Y el presidente del Senado le hizo una comisión al lado. Presidents do what presidents do. Exacto. Dijo, que tú no quieres, pues está bien. Y aprobó una resolución, le quitó la parte de energía a la comisión. De hecho, esto está en YouTube, porque eso provocó, en esa sesión, hubo gritos y todo. Bueno, fue un desastre. Pero nada, finalmente pues me pongo a presidir la Comisión de Energía. No sé nada del tema, pero cuando empiezo a estudiar el tema, en ese entonces, está hablando de 2013, comienzo a estudiar profundamente el tema, la legislación que había, me doy cuenta, espérate, este asunto de energía eléctrica es un asunto de poder. No es un tema de ingeniería, no, es quién tiene el poder para tomar decisiones sobre los temas energéticos. Entre 1941 y el 2014, la única entidad que tenía el poder absoluto o casi absoluto para tomar decisiones sobre el tema energético era la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Era una entidad autorregulada, que supuestamente la regulaba su junta de gobierno, no se rían por favor, que tuvo, de hecho, la Autoridad Eléctrica tuvo muy buenas juntas de gobierno históricamente y unas juntas terribles de gente que no sabía nada de energía y estaban allí, whatever. Así que empezamos el proceso. Interesantemente, cuando empezamos el proceso para la reforma energética, algo que estaba pasando también era el deterioro, la decadencia financiera ya inevitable e irreversible de la autoridad. Y esto es importante, Cristian, porque hay mucha gente que cuando sube la luz,
Dice, mira, ustedes quisieron esa reforma energética, esto es culpa de Bati y Ramón Luis. Bueno, te voy a escribir, te voy a leer lo que siempre dice mi amigo Jonathan Lebron Ayala de Puestos para el Problema. Tíralo. Nos subió la luz el negociado de energía de Ramón Luis Nieves, Eduardo Batia y Larry Selhammer. Sí, esa es la coletilla siempre. Sí, saludos a Jonathan, que soy fanático también de su podcast, además del tuyo, soy fanático también. Jonathan siempre tiene ese pellón pegado conmigo. De hecho, Jonathan y 2 o 3 más. Sí. Gracias, Ramón Luis Nieves. Yo ni estoy en el gobierno hace 7 años, tú sabes. Pero lo que pasa es que, obviamente, los procesos que estábamos comenzando a legislar con la reforma energética estaban corriendo de manera paralela con la insolvencia de la autoridad. Y pues... Tan es así, Jonathan, que la autoridad... Jonathan. Perdón, Dios mío. Mira, te tengo en la mente. Es culpa tuya, Jonathan Lebron. Cristian, más o menos en abril, bueno, se radicaron distintos proyectos de reforma energética. El gobernador y su equipo radicaron una serie de proyectos de reforma energética. Mucha gente no se acuerda de esto. También había un proyecto que Javier Aponte Dalmau estaba aprobando en la Cámara, y Eduardo Batia radica sus proyectos. Así que el tema estaba pegado cuando ustedes estaban en el Senado ya. Sí, Cristian, fue una coincidencia de momento, de no haber pasado mucho en el tema legislativo. De hecho, y quizás pues una buena oportunidad, si me permite. Aquí sobre el tema de política pública energética, nunca existió una ley de política pública energética como tal. Lo que tenemos era la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. No había nadie que la regulara, que de hecho... Eso es, mirando hacia atrás, es una soberana locura. Bueno, en Nueva York, la Autoridad de Energía Eléctrica de nosotros está creada legalmente a la imagen y semejanza de lo que fue NYPA en Nueva York. Hoy en día NYPA no es ni cerca de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, porque en un momento se dan cuenta la clase política en Nueva York que si estas autoridades públicas seguían creciendo como estaban creciendo, se lo iban a comer vivo. Y les pusieron una serie de contrapesos a todas las corporaciones públicas en Nueva York. Y eso se regó por todos los Estados Unidos, excepto en Puerto Rico. Nosotros todavía tenemos modelos de autoridades públicas como las originales de la época de las Guácaras, que en gran medida es lo que lleva a que se abusó tanto de ese modelo. Y por eso es que es lo que tú dices, que la gente dice, pues, no estaba regulado por nadie, porque, pero ¿por qué eso no pasó en otros sitios? Porque allá se dieron cuenta y le pusieron los controles que necesitaban. Pero incluso en la experiencia de distintas jurisdicciones en Estados Unidos, ya existía el concepto de regulación. Exacto. Básicamente a través de los Public Service Commissions, de las comisiones de servicio público, que tú tienes el modelo donde estas comisiones de servicio público te regulan gas, te regulan agua y energía. O sea, ese concepto existía. Y transporte en algunas. Y todavía. Transporte. Pero Puerto Rico no se creó primero, desde el 41, se creó con este concepto de que fuera autorregulada, que se estuviera regulada por su propia Junta de Gobierno. Pero realmente, pues, ese modelo fracasó estrepitosamente. Yo creo, y me convencí en mi estudio sobre el tema, estudio de años, me convenció más que la intervención político-partidista dentro de la autoridad, como pasó en otras corporaciones públicas, destruyó su gobernanza, destruyó sus procesos internos de toma de decisiones. Y realmente la autoridad se convirtió, Cristian, de energía eléctrica, se convirtió en un quinto poder político. O sea, yo he hablado con exgobernadores de los populares, y estoy seguro que si tú hablas con exgobernadores del PNP, te pueden decir lo mismo. Se convirtió en un monstruo que adquiere su propia naturaleza política, su propia fuerza política. Tanto es así, y aquí lo digo. Quique Cruz le dice el cementerio de los gobernadores. Puede tener es bien interesante esa metáfora de Quique. Pero, de hecho, una cosa que para mí es inexplicable, quizás me estoy yendo del tema, ya vuelvo al tema de la reforma energética, pero es cómo en Puerto Rico los sectores progresistas, o que se pueden entender progresistas o de izquierda, whatever, terminaron justificando, al día de hoy, todo lo que diga la Unión y todo lo que la UTIER, etcétera, pues es the law of the land en cuanto a eso.
cuando no están mirando de que eso que estaban protegiendo con sus discursos eran políticas que van contrario a las políticas más progresistas pro ambiente, pro energía renovable. O sea que en ese sector, los sectores, en ese tema energético, yo siempre he considerado que los sectores que se llaman a sí mismos progresistas en Puerto Rico son los más conservadores en el tema energético. Pero eso ya es otro tema. Pero te habla un poco del poder grande que adquirió la Autoridad de Energía Eléctrica en los partidos principales, en el sector de la izquierda política, en los medios. O sea, un poder masivo. Y el que no entienda estos temas de poder está liquidado. Y de hecho... Y añádele a eso que entonces eso implica que las otras fuerzas que entran en esa dinámica son igualmente unas bestias, ¿verdad? Las compañías de petróleo, las compañías de energía renovable... a gran escala. A gran escala. Sin número de proveedores, ¿verdad? Porque hay los contratos de infraestructura de la Autoridad Eléctrica son masivos. O sea, estás ya metiéndote en un baile de dinosaurios cuando estás bregando con ese tema. Totalmente. Y hay que reconocer que dentro de una autoridad como esta, centralizada, vertical, etcétera, o sea, cuando a la autoridad le encantaba hacer sus proyectos de infraestructura en otros tiempos, fue prestado para... ¿Tú recuerdas el tema de la Aguirre Gasport? Sí. Que era una cosa, era una loquera absurda, que de hecho, para Jonathan, si me estás escuchando, uno de los logros del negociado de energía, de Comisión de Energía, fue tumbar la cosa. Fue que mató el Aguirre Gasport. O sea, la autoridad quebrada, que estaba ya quebrada, ellos insistían en el proyecto y como, brother, ¿cómo tú vas a querer, cómo tú pretendes hacer esto? Bueno, pero era así nada, pero voy a volver un poquito al proceso de las reformas energéticas, etcétera, que creo que es importante que se entienda. Estaban todos estos proyectos que radicó el gobernador, que radicó Batia, a Ponte de Dalmau, y comenzamos los procesos de vistas públicas, y finalmente terminamos con un proyecto de reforma energética, donde la pieza fundamental de ese proceso, Cristian, fue la creación del regulador. Y mira, las protestas que hubo por este proceso fueron brutales. Hubo marchas, hubo las gradas llenas de gente diciendo que ustedes se están vendiendo como lechones, nos sacaban dólares. Tú miras eso todos estos años después, pero qué absurdo. O sea, lo que estamos... ¿Por qué carajo estaban protestando? Y es que esto es un tema político. Estaban protestando porque comenzamos a decirle la verdad al país sobre este tema. Y a ellos no les gustaba. Y se pusieron con la cosa, que están demonizando a los obreros. No estamos demonizando a los obreros. Estamos diciendo que la autoridad energética tiene que transformarse, tiene que abrirse a que esté más abierta para la integración de energías renovables, que sea más transparente, que tenga un negocio de energía que la fiscalice. Pero tú puedes ver en qué medida eso es ideológicamente consistente para ellos. Porque uno puede decir lo que uno quiera de las uniones relacionadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, no son tímidos en sus pensamientos y lo que dicen lo creen 100%, en el sentido de que ellos están tan invertidos en el concepto de que la energía tiene que ser un asunto público. Que ellos van a luchar contra cualquier asunto que pueda verse como un espacio para privatización, sea la que sea. Y cuando uno lee el negociado o esa ley que ustedes prepararon de reforma energética, abría las puertas. En ese momento no era lo mismo que lo que después redactamos en el 2018, correcto, que era ya una misión el lema que yo usaba con mi equipo cuando preparamos esa ley era "We need to kill the beast", ¿verdad? Eso no era la ley de ustedes, pero sí contemplaba, no va a ser solamente ya una sola parte en el juego. Y eso era lo que ellos se estaban oponiendo. Ellos pueden decir, tú puedes creer que esto es lo mejor del mundo, pero tú me estás ya ellos veían ellos te veían a ti y tú dices, tú estás cometiendo herejía. Y por ahí viene el diablo. Ahí yo creo que tú has dado el clavo, Cristian. Y al final del día, ¿qué estábamos tratando de hacer? No solamente con la ley 57, la primera ley de reforma energética, otras legislaciones que aprobamos en el proceso, la ley de reforma de los subsidios energéticos,
que también se atendió. Unas leyes que se aprobaron para facilitar la integración de la interconexión de equipos solares a la autoridad, que la autoridad, eso es un tema que podemos hablar ahora. La ley 4, que tú conoces bien, de 2016, que sí tenía el elemento de bregar con la deuda y el mecanismo de securitization, pero también tiene una disposición importante para despolitizar, para prohibir la intervención política en la autoridad y crear una junta de gobierno nueva, compuesta de profesionales, quitar a los políticos de allí. O sea, todas esas reformas energéticas del 2014 y 2016, ninguna privatizaba nada. Nada. ¿Qué estábamos haciendo? Intentando reformar a la autoridad dentro de su modelo público. Y como tú bien dices, y creo que has dado el clavo, tan pronto estos sectores vieron que estábamos cuestionando el sistema, nos pusieron la bandera roja de ustedes están privatizando. Y son unos vendidos, quieren venderse. Y ese fue su error. Si ellos hubieran abrazado, estoy hablando de las uniones, estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de otros sectores, incluso dentro del Partido Popular. Si hubieran entendido bien lo que estábamos haciendo, que se lo estábamos diciendo, mira, no estamos privatizando nada. Pero los hechos no cuadraban con el discurso político, ¿verdad? ¿Y tú no crees que quizás ellos se sentían también en esa época un poco traicionados? Porque si te recuerdas, la utilizó campaña con Alejandro en el 2013, en el 2012, perdóname. Quizás no abiertamente, pero estaba el Partido Popular para la huelga. Era toda esta cuestión de que hay que sacar al neoliberal de Fortuño, y de momento aparecieron los neoliberales de Ramón Luis y de Eduardo en el Senado. Sí, hubo algo de eso. Hubo también el hecho de que dentro de la misma autoridad, como tú conoces, están los energéticos populares, los digo PRP. Cuando yo entraba a la autoridad energética, yo sentía que mis piernas se convertían en madera y todo el mundo tenía una sierra eléctrica. Exacto. Y pues los energéticos populares resintieron, to this day, resienten lo que estuvimos haciendo sin quizás reconocer que nosotros no estábamos privatizándoles nada. Como ellos decían, estábamos tratando de salvar a la autoridad dentro de su modelo público. Y de hecho eso tuvo un impacto político, y lo puedo decir abiertamente aquí. Tanto a Batia como a mí pagamos un costo político en eso, no en las elecciones del 2016, sino en la primaria del 2020. Porque ya al interior del Partido Popular, esos sectores de energéticos, porque no son los energéticos que trabajan, son sus familias, sí, es un clan. Tuvo su costo. Pero, lo hemos pagado sin problema alguno, porque hicimos lo que había que hacer. Pero la verdad del caso es que lo irónico de todo es que si se hubiera entendido que estábamos reformando la autoridad en su modelo público, posiblemente no le hubieran abierto las puertas. De hecho, déjame decirlo de esta manera. Al oponerse a las reformas energéticas que Bati y yo trabajamos desde el Senado 2014-2016, lo que hicieron fue, irónicamente, abrirle las puertas a la privatización. Que después, cuando cambia el gobierno, viene María y la administración de Ricky Rosselló se sintió bastante liberada para, este es el momento, muchachos, ¡pum!, privatización. Claro, se dieron cuenta en algún momento, porque el discurso de Rosselló en enero del 2018 era de venta. Si mal no recuerdo. Era venta de trazarte la línea. Ajá. En el plan para Puerto Rico de Ricky se establecía privatización de todo lo que es generación de energía eléctrica. Correcto. A vender la planta. O hacer nuevas. Exacto. Con APP o... sí, como fuera. Hacer plantas nuevas. Y en lo que era transmisión y distribución era relativamente silente, pero lo que me consta a mí es que no había ninguna intención de tocar el tema. El interés era más, y tiene sentido, es mucho más fácil al día de hoy. Sería mucho más fácil probablemente tú entrar en un proceso de contratar nuevas facilidades de generación que el revolú que fue privatizar transmisión y distribución a través de una APP. Entonces, cuando en el 2018 Ricky da su mensaje, lo que le añade o cambia es que dice lo de la venta de la privatización de la generación y con venta de unidades, y la concesión mediante un acuerdo a largo plazo de la transmisión y distribución.
Lo de hacerlo a través del mecanismo de la APP, eso fue entonces nosotros que le damos la estructura al concepto. Y ahí entonces también se da una lucha interna, no una lucha interna, o sea, un debate interno que había mucho en la administración, y eso era la parte que me gustaba mucho, de qué hacemos con el regulador. Qué bueno que aterrizaste ahí, porque desde la transición en el 2016, yo recuerdo fue una vista. Tú tuviste la transición. Yo ayudaba al equipo de transición, pero yo no estaba dentro de él. Era Elías Sánchez el presidente. Era Elías, Ramón, Alfonso, Itza, María Palou. Correcto. Había unos cuantos más. En ese momentito yo no había aceptado entrar al gobierno, estaba afuera. Pues en ese momento, desde la vista, te voy a decir más, desde que se estaba creando la reforma energética, yo compartí un panel con Elías, 2014. Y desde esos años, él mismo estaba opuesto al concepto de la Comisión de Energía. Pero en la transición del 2016 entre Alejandro y Ricky, el comité de transición de Ricky fue hostil, brutalmente. De hecho, el informe dice que, no lo dice así, pero que básicamente la Comisión de Energía era una porquería, había que sacar eso. Pero no es para crear un regulador nuevo, era que no querían regulador, punto. ¿Tú sabes? Sé que ahí, eventualmente, de hecho, desde que comienza Ricky, de lo que yo entiendo, ¿verdad? No hubo realmente comunicación con los reguladores que existían, tan directa. En ese entonces rápido renunció Agustín Carbó, que era el presidente de la Comisión de Energía, el primer presidente que se nombró, y estaban Ángel y José Román. José Román, el ingeniero José Román, se convirtió en presidente, y realmente había un clima de hostilidad brutal. La Junta de Control Fiscal eventualmente también se suma a la hostilidad, y de hecho, y el negociador de energía pelearon como gallos allí, tú sabes, y se creó una opinión pública bien favorable a la Comisión de Energía entonces, y de distintos opinion makers, gente del Congreso diciendo, esto se tiene que quedar, tú sabes. De hecho, la ley promesa menciona a la Comisión de Energía. En el artículo 5. En el famoso artículo 5. Pues, y eventualmente, más allá que destruir a la Comisión de Energía, lo que terminó resultando en el 2018 fue que no solo no se destruyó, sino que se aumentaron los miembros y se le dio más presupuesto, $20 millones anuales, sí. No recuerdo. Y yo espero que haya sido por esto, pero lo cierto es que tú no puedes decirle a toda esta gente, inversionistas, las nuevas compañías de energía que quieren venir a Puerto Rico, las compañías que quieren entrar en el tema de privatizar los activos. Ellos están acostumbrados a bregar con reguladores de energía. Esa es la realidad del día a día en los Estados Unidos, en distintos lugares del mundo. ¿Y sabes qué? No les gusta bregar con políticos. O sea, esta cosa de que tú vas a bregar con políticos. O sea, ellos prefieren realmente bregar en climas regulados como tal. Eso fue las impresiones que se dieron en ese entonces. Así que permanece la Comisión de Energía, hoy negociado de energía, que es el regulador de energía. Y como dije, como cuestión de hecho, entre 1941 y 2014, pues la autoridad no tenía ningún regulador. La combatieron hasta más no poder, y la siguen combatiendo de alguna manera, y el negociado de energía ha tenido y tiene una relación de fiscalización bastante fuerte con la Autoridad de Energía Eléctrica, con el mismo Luma. Y hay unos temas que la negociación de energía simple y llanamente se los ha quitado a la Autoridad de Energía Eléctrica porque realmente o no los atiende o no los quiere atender, incluyendo, por ejemplo, el proceso reciente que hubo en este pasado año para las distintas llamadas para propuestas, para proyectos de energía renovable a gran escala. Que la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es algo para mis amigos progresistas y amigas progresistas y de izquierda, etcétera. Que son muchos los que escuchan esto. Sí, son, exacto, legiones. Ajá. Sepan que el enemigo mayor de la energía renovable en Puerto Rico ha sido siempre la Autoridad de Energía Eléctrica. A nivel de la energía distribuida en las casas, los proyectos solares en las casas, hasta los proyectos más grandes como tal. En el tema de las casas, o sea, aquí había gente, Cristian, que la Autoridad de Energía Eléctrica lo dejaba esperando 200 días, 250 días, desde que ya te montaron tu sistema en tu casa, que te lo tienes que comprar por las deficiencias mismas de la autoridad, y la interconexión te tardaba 200 días, 250 días, que es absurdo, es absurdo. Eso se fue corrigiendo para crédito de Luma.
Luma, desde que entró en el junio del 2021, ha estado bajando esos casos y recientemente el negociador de energía validó lo que dice la Ley de Política Pública Energética, que los casos de menos de 25 kilovatios, como tal, la autoridad tiene que conectar, Luma tiene que conectarlos en menos de 30 días. Eso es un gran logro para energía renovable. El tema de la energía renovable a gran escala, que es controversial también, porque hay unos sectores que dicen que esto de las fincas solares te interviene con los terrenos agrícolas, etcétera. Pero una de las maneras que tenemos que utilizar, unos mecanismos para que podamos llegar a las metas de energía renovable en Puerto Rico, es tener energía renovable a gran escala que pueda entrar al sistema. Y la autoridad ha sido extremadamente negligente con ese tema. Claro, y tengo que decir esto, en el 2012, antes que Luis Fortuño pues, dejara de ser gobernador, se autorizaron 63 proyectos de energía renovable a gran escala, pero no había regulador. Eso fue un algarete como tal, y pues esos proyectos tuvieron años ahí dando bandazos. Sí, al día de hoy no se han resuelto. Pero mira esta, porque hiciste alusión a que en un momento hubo una hostilidad en la administración nuestra con lo del regulador. Y hay otro, el punto de vista, y eso es verdad, pero... Oye, pero te pregunto una cosa, ¿era porque los nombramos los populares? No. ¿No? Porque... Yo te pregunto a ti, tu opinión. No, te digo fácilmente que no, porque tú viste lo que hice después. Dije, pues, si son todos populares, pues le sumamos un par de sillas más y bueno, tú PNP y ya, y se acabó y lo balanceamos. Lo que sí yo fui lo que yo siempre fui muy preciso en decir es, va a haber balance. No vamos a hacer un cupo total. Court packing plan. Hay que simplemente nivelar un poco. Era más que en ese momento había un gran sentido de urgencia, esto es pre-María, de que la autoridad iba a entrar en quiebra. Uh-huh. Que había que meterle trabajo a los proyectos de generación, porque si tú no cambiabas la fuente de energía, la luz no iba a poder bajar. Y que simple y sencillamente no había tiempo para darle un periodo de tiempo de crecimiento institucional a un regulador que al fin y al cabo eran 3 gatos y 2 o 3 staff, y cuidado que eso. Entonces, porque vamos a, en este momento de emergencia, poner nuestra fe en esta cuestión que es puramente conceptual. Y yo te digo que ahí radica un gran error que se cometió. Porque, sean muchos, sean pocos, el concepto de la regulación energética es importante. Es importante tener una gente independiente que no tengan presente las próximas elecciones. Que puedan evaluar y fiscalizar el tema energético. Y esa era la Comisión de Energía y es el negociado de energía hoy. Pero después... A la prisa, ¿qué hacer esto con prisa? Por la prisa, la autoridad cometió 30 errores, o sea que no iba a haber nada innovador ahí. Cuando entonces entramos en el proceso de la privatización como tal, que al fin del cabo es lo que a mí me interesaba. Uh-huh. Si tú lees la literatura sobre proyectos similares en otros lugares, te dicen que el incluir un regulador independiente en un lugar donde el dominio de la utilidad pública ha sido tan total, tiene unos chances tiene una oportunidad de ser exitoso bien 50-50, ¿verdad? Y que lo que se ha dado mejor es la práctica de hacer lo que le dicen, yo privatizo parte bajo lo que dice un concepto de franquicia, que es lo que nosotros le decimos la APP, y yo meto en el contrato o en la franquicia las condiciones que van atemperando a la utilidad para entonces ser regulada eventualmente. Y al principio esa era mi postura también. Lo que pasa es que me di cuenta de lo que tú dijiste, es verdad. El billete de allá no le interesa darle una oportunidad de crecimiento a un contrato de una APP. Dicen, no, yo estoy acostumbrado a ver con reguladores. Uh-huh. De hecho, estaban también diciendo, y me traigo mis uniones también porque estoy acostumbrado a bregar con ellos y ellos no le tenían esa aversión, y a la misma vez adoptar el tener un regulador nos hacía quedar bien con un chorro de demócratas allá afuera, ¿verdad? Uh-huh. Así que esa fue la razón estratégica más que de policy. Y después con el tiempo me fui convenciendo, y creo que yo sé que no es popular subir la luz. Y el billete popular es horrible también para las finanzas de muchas personas y de muchos negocios. Y de la economía en general. Pero hay un elemento, pero cuando tú no subes la luz porque no te atreves a recobrar los costos que son necesarios para balancear
la infraestructura energética, sea como la fuente de energía como tal, pues tú lo que estás haciendo es cogiendo ese costo, le estás metiendo interés y lo estás aplazando 10 años, pero te va a explotar eventualmente. Bueno, Cristian, como tú bien sabes, además de la creación de negocios de energía, la otra aportación de la reforma energética del 2014 es sacar el poder tarifario que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, que era el único que decidía sus tarifas, sacarlo de ahí y dárselo a la última decisión sobre la tarifa al negociado de energía regulador. ¿Y por qué? Entre 1989 y 2016, ¿cuánto es eso? 20 y pico de años. La Autoridad Eléctrica no revisó, en vez de subirlo o bajar, no revisó su tarifa básica. Y la verdad del caso que durante todo ese tiempo estaban estos temas como por ejemplo el ajuste por combustible, que era una fórmula que yo senté a un montón de gente allí en vistas públicas y nadie entendía realmente cómo se bregaba. Lo que tenemos hoy es un puro ajuste por combustible real, pero había allí, la autoridad metía todas sus ineficiencias, metió un montón de cosas en el famoso ajuste por combustible, esa era la realidad. Entonces, la autoridad eléctrica, pues, no sé, en momentos donde necesitaba recuperar sus costos, y de hecho esto es importante, se supone que la autoridad, sus gastos operacionales vinieran de la tarifa. Y ahí está el Trust Agreement. ¿Para qué para tú coger prestado, tú tienes que coger prestado para mejoras capitales. Uh-huh. O sea, la infraestructura, tú coges prestado y haces las mejores capitales. Pero para operar es de la tarifa. Entonces, ¿qué pasó? Pues como no puedo subir la luz, porque cuelga al político, al gobernador que pretenda hacerlo, hay una serie de temas, hay unos subsidios, se hicieron unas leyes de subsidios donde realmente le ponían muchas limitaciones a la propia autoridad, que no podía recobrar. Como tal, estaba regalando la luz a unos sectores por razones también de policy o razones políticas. Pues tengo estos problemas. ¿Qué mecanismo tengo para operar? Coger prestados. Entonces, coger líneas de crédito al BGF, a la banca privada, para yo poder operar. Y eventualmente, cuando me veía bien mal, pues algunas de esas instituciones financieras se sentaban conmigo o yo los traía para que me montaran estos financiamientos para incluso repagarle a ellos mismos. Claro. Así fue que quebramos. O sea, la pregunta grande de cómo tú quiebras un monopolio, pues es algo terrible para un país, pero lo quebramos entre otras razones por eso. Y sin duda alguna, cada vez que el negocio de energía anuncia un aumento en la luz, la gente nos ataca, pero quiero decir lo siguiente. Mucha gente no se acuerda, pero cuando comenzó el encierro brutal en la pandemia, en mayo por ahí del 2020, que todo el mundo en el planeta Tierra, o casi todo el mundo estaba encerrado, pues se desplomaron los precios del combustible a nivel mundial. Creo que llegaron a menos $0. Sí, había un momento que habían barriles negativos. En negativo. Pues mira, el negocio de energía, nadie se dio cuenta, pero el negocio de energía aprobó una rebajada de la tarifa, de la factura, y estábamos pagando como 16 chavos el kilovatio hora. Pero eventualmente se fue recuperando, la demanda energética fue subiendo, se fueron recuperando los mercados y fue subiendo. Pero los famosos 6 aumentos que le han tocado a Luma vienen de ese periodo. Y eso pues es lamentable. ¿Cómo podemos llegar a un momento que podamos bajar sustancialmente nuestras tarifas energéticas? La respuesta no es sencilla y nos va a tomar años. Porque para llegar a estos puntos, Cristian, tienen que pasar tantos procesos unos atados a los otros que nos va a tomar años. Y al final del día, Puerto Rico es una isla. Tenemos un sistema aislado, no estamos conectados con otra gente. Y la realidad alrededor del mundo que en las islas generar energía cuesta más dinero, más costoso que en los sistemas interconectados, como sucede en Estados Unidos, que pues, salvo Texas, los estados tienen unas interconexiones unos con otros y pues tienes estados que tienen plantas nucleares, tienen lo del gas natural, etc. Puerto Rico no tiene eso.
Una solución como tal que tenemos que ir adoptando, sí, tenemos que ir integrando más energías renovables al sistema como tal. Eso no lo va a hacer más barato, by the way. Eso es otro mito. La energía renovable no necesariamente implica que esto va a ser más barato, pero hay que hacerlo también por otras razones ambientales, porque es nuestra política pública, etcétera. Tenemos que buscar las comunidades aisladas que hay en Puerto Rico. Yo recuerdo que uno de los 7 directores ejecutivos de la Autoridad Eléctrica que tuvieron bajo tu gobierno, y no sé yo, es Justo González, el que vino después de Ricardo Ramos, dijo un momento, cuando estábamos, ¿verdad?, en la parte del aftermath de María, él dijo, nosotros estamos proyectando que vamos a conectar nuevamente al 95% del país. No sé si tú recuerdas esto. Entonces tú te preguntabas, ¿qué pasa con el otro 5%? Los bolsillos aislados. Sí, lugares aislados, en lugares... Y él dijo, pues mira, nuestro plan es que ese 5% vamos a buscarle soluciones solares, etcétera. Hacerlo un microgrid. Pues vamos a hacerlo. Han pasado 5 años. Eso es una gran solución que se puede ir trabajando y que debe formar parte del nuevo modelo energético de Puerto Rico. ¿Qué tú ves? Tú ves ahora la situación donde hay mucha queja, más allá de la queja por el precio de la luz. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Y yo se lo recuerdo a todo el mundo, para el desdén de todo el mundo, de que dentro de todo, la energía en Puerto Rico hoy es incluso más barata que en muchas de las islas vecinas nuestras. Bueno, vamos a los datos. Ahora mismo estamos hablando ahora en abril del 2022. Yo chequeé este tema hace unos días. Si mal no recuerdo, el kilovatio hora en Islas Vírgenes está en 40 chavos. Sí. En Hawái, el promedio, porque ahí son varios sistemas eléctricos, medio complicado, pero más o menos en promedio están como en 35, 37 chavos kilovatio hora. Puerto Rico está como en 28. Y eso por el cantazo del combustible. El combustible, correcto. República Dominicana también puede ser bien caro. Pero la energía de todo lo que es República Dominicana es fascinante. Allí, si no les funciona la luz eléctrica, pues ellos ya tienen unos sistemas de generadores, ellos han montado sus propios grids y allí no hay quien se le para al frente cuando ellos deciden hacer eso. República Dominicana es un caso interesante porque ellos hicieron unas reformas energéticas, sí, y tuvieron que deshacerlas porque fue un revolú. Pero han desarrollado una industria eléctrica interesante. Pero sí, en efecto, o sea, nuestra luz comparada a otras islas, no a nuestros primos en Tampa, todavía es más barato que la alternativa. Pero también uno ve, por ejemplo, este dinero de la reconstrucción y estamos ahora mismo viendo artículos del periódico entre FEMA, COR3 y Autoridad de Energía Eléctrica peleándose entre ellos. Todavía sigue incierto qué va a pasar con las generatrices viejas. No hemos escuchado ningún proyecto de una generatriz nueva. La gente está apostando por ponerle placa al techo. O sea, tú has visto, esto está dentro de lo que tú entendías que era posible que ocurriera después de esa reforma, o pues estás desilusionado, estás deprimido. ¿Cómo tú ves el escenario actual? Pues mira, Cristian, te tengo que decir que... Yo te puedo decir que yo estoy mitad. Pues mira, te puedo compartir, después que salí del Senado, comencé, de hecho, años después, el año pasado, comencé a estudiar una maestría en Derecho de Energía de Vermont Law School, la Escuela de Energía de allí, que es extraordinaria, y me ha ayudado a reflexionar mucho más sobre estos temas. Pero también en mi práctica como abogado he estado, ¿verdad? Y ha sido una oportunidad muy buena. He estado asesorando a distintos proyectos comunitarios de energía renovable post-María. Post-María aquí hubo un interés extraordinario de los donantes, de fundaciones, etcétera, de apoyar proyectos comunitarios en distintos lugares de Puerto Rico. Y así que he podido, y obviamente sigo observando, además de ser un abogado que estoy en este área, también sigo observando lo que está ocurriendo. Y mira, yo no me siento decepcionado, tengo mucha ilusión. Estamos en un momento, como diría Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón, y realmente hay unos choques bien interesantes de modelos o de posturas ideológicas, posturas económicas sobre el tema de energía. Ahora mismo está por un lado la política pública energética.
que, como dije, pues fueron las reformas energéticas 2014-2016 y después la Ley de Política Pública Energética, que ahí tú y yo nos sentamos a trabajarla. Yo asesoraba entonces a Eduardo Batia, estaba Larry Selhammer y el mismo gobernador Rosselló como tal. Y Puerto Rico hoy tiene una política pública energética progresista, a tono con... De hecho, voy a decir algo bien controvertible. En Estados Unidos, desde que entró Alexandra Ocasio-Cortez y otra gente, andan con la idea del Green New Deal. Pues ¿sabes qué? En Estados Unidos no hay ningún Green New Deal. De hecho, yo chequeé cuando ella empezó a hablar sobre este tema. Yo digo, contra, debe ser un tremendo ley brutal, qué sé yo. Mano, era una resolución. ¿Sabes? Que eso es como un wish list. Yo, ¿qué es esto, mano? Ella brega para el Twitter, papá. No, pero tú sabes, yo no tengo que hablar con ella, me gusta, soy solidario con muchas de sus posturas. Pero en este tema, el Green New Deal realmente se plantea como un wish list. Y yo vengo de haber hecho reformas energéticas bien detalladas, etcétera. Y hemos hablado fuera en otros momentos de cómo se legisla en Puerto Rico versus cómo se legisla en los estados. Sí, que acá la cultura legislativa de ustedes, porque nunca he estado en la legislatura. Bueno, pues tú hiciste 2 o 3 proyectos. Sí, bueno, claro, pero la cultura legislativa en Puerto Rico es ser uber detallado. Exacto. Porque el legislador simplemente no confía en la rama ejecutiva y yo quiero que esto salga bien. Como debe ser. Ajá. Y entonces el resultado es que simplemente una cuestión de cómo se redacta, y cuando uno compara leyes con proyectos o con objetivos similares en Estados Unidos, de momento tú ves que una ley de un párrafo te aniquila todo un mercado. Y el ejemplo que yo doy siempre es cuando yo escribí la ley del DMO. Esa ley, ese proyecto de ley, fueron 19 páginas. Exacto. O algo así, sin exposición de motivo. La misma ley en Florida es un párrafo. Exacto. That's it. Se creará un DMO y otra persona lo reglamentará. Bye. Y no me pidas detalles. Eso te toca a ti. Pues lo que iba a decir es que con todo este debate que ha habido en Estados Unidos, yo regreso a lo que tenemos en Puerto Rico. Yo, mira, ¿sabes qué? El Green New Deal lo tenemos nosotros aquí, como tal. Y el efecto que puede tener la implantación total de toda esa reforma energética tiene un impacto en la economía, en el desarrollo económico, tiene un impacto ambiental. Tiene distintos impactos importantes y obviamente tiene la gran meta, el mandato de nuestra cartera de energía renovable, que se llama RPS en inglés, Renewable Portfolio Standard, de llevarnos al 100% de integración de renovables al 2050. La gente dirá, ¿2050? ¿Qué lejos? De hecho, eso está al otro lado, y obviamente es también una apuesta a tecnología del futuro. Así que realmente, pues, yo veo toda esta política pública, veo un negocio de energía que lo que hace es implantar esa política pública, obligar a que la autoridad hiciera lo que nunca había hecho en su historia, que era un plan integrado de recursos. Yo odio el maldito plan integrado de recursos. Lo sé, y qué bueno que lo odias. Ese es la pérdida de tiempo más espectacular. No. Mira, yo sé por qué lo dices, porque viene de tu amor a la rama ejecutiva, pero no. Lo cierto es que el plan integrado de recursos es el mapa de hacia dónde debe ir Puerto Rico. De hecho, tú tienes ese mapa que se hace con distintos expertos, etcétera, y tienes los planes del gobierno y la autoridad eléctrica que van por su lado. Y aquí hay un choque distinto, porque iba a lo que tú estabas hablando de las plantas. Según el plan integrado de recursos, si queremos eventualmente llegar al 100% renovable, pues ¿sabes qué? Pues no necesitamos estas plantas. By the way, Cristian, voy a parar un momento. Cristian está como Mr. Miyagi en Karate Kid. No me digas que no la viste, porque entonces me voy de aquí. La mosca. Tratando de matar las moscas con la mano, etc. Bueno, anyway. Pero lo cierto es que según el plan integrado de recursos, vamos a ir saliendo de los combustibles fósiles. Pues si vamos a estar saliendo de los combustibles fósiles, pues no necesitamos construir tantas plantas generatices o nuevas o mantener las que tenemos. Al contrario, tiene que haber, está reconocido en el plan, un plan de retiro de plantas. Tú tienes, esa es la política pública, pero eso si tú le preguntas a la autoridad y a algunos sectores en distintos gobiernos, el de ustedes, el de ahora, pues quieren empujar el tema de, no, vamos a tener más plantas de gas natural. Y quieren, ¿verdad? Pero ese tema no se ha tocado recientemente. Pero está ahí, está en las discusiones.
tú le preguntas, por ejemplo, la comisionada residente Jennifer González tiene una posición bien clara hace muchos años de decir, sí, está bien lo de energía renovable, pero necesitamos, en sus palabras, diversificar las fuentes de energía, no meramente irnos full a renovables. Y eso es un código para decir, no, necesitamos también... Bueno, porque energía natural. Tú necesitas una capacidad de base load. Correcto. Porque las renovables, pues no hay sol 24 horas al día. Digo, explícalo. Bueno, lo que ocurre es que, o sea, el sistema energético no es como el switch de la luz. Correcto. Tiene que haber energía alimentando el sistema constantemente y tiene que ser a cierto nivel. Y lo estoy simplificando masivamente, pero tiene que ser a cierto nivel porque si no se te cae. Tú tienes industrias. Tú tienes industrias, tienes hospitales, tiene que haber un consumo básico y tiene que haber consistente y tiene que haber una electricidad que está supliendo eso consistentemente. Pues, renovables son espectaculares, pero no hay sol todos los días, todo el día. Y hasta donde yo entiendo, pues las baterías también tienen sus limitaciones, así que tú necesitas otra alternativa disponible para dar esa base. Petróleo ha salido bien caro. Y no solamente en precio, sino también en el costo ambiental. Así que salud. La alternativa que sería a eso... Gana, soy Mr. Miyagi. Ok. La alternativa a eso entonces sería carbón, que ha sido bastante controversial, nuclear, que sería una inversión masiva y que es bien difícil, o gas natural licuificado. O sea, no hay mucho más allá afuera todavía. Y por eso es que en esa medida esa era la posición que nosotros teníamos y creo que Jennifer la tiene todavía y no he escuchado nada de Pedro Pierluisi todavía, pero no creo que esté opuesto de que tú te necesitas. No puede, va a ser 100%, pero necesita esa capacidad ahí. Pues mira, Cristian, yo personalmente, mi posición sobre ese tema es que sí, yo estoy de acuerdo con eso y las metas de energía renovable que se ha impuesto Puerto Rico, que son bien agresivas, son sí una apuesta a la tecnología del futuro, porque hoy por hoy ningún país del mundo está 100% renovable, ninguno. En algunos momentos Costa Rica, claro, tiene unas plantas hidroeléctricas, etcétera, pero realmente eso no es una realidad hoy, pero no sabemos en 10 años. Nosotros sabemos, o sea, tenemos aquí un iPhone. Lo que hace ese iPhone hace 15 años no nos íbamos a imaginar que en un teléfono pudiéramos controlar tantas cosas. O sea, hay unos desarrollos que se dan. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque si vamos a estar integrando más gas natural como combustible de transición, como le llaman, sí, pero cuidado con la transición, que no sea la transición de aquí a 100 años, ¿verdad? Porque tenemos una política pública de ir saliendo de los fósiles. Así que yo estoy de acuerdo, sí que se pueda integrar más gas natural, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta de que hay un límite. Bueno, y esa... Y se puede hacer, eso no es imposible. Y sabes, yo estoy contigo en que yo creo que es cuando, pues, sí, lo que hemos trabajado el tema, si uno compara dónde empezó todo esto, alrededor del 2012-2013, a donde estamos hoy, no obstante, ¿verdad? Lo frágil que todavía está la infraestructura de energía como tal, ha habido mucho progreso en términos de cómo se gobierna ese sistema. Ha habido un montón de progreso y usted puede verlo de la siguiente manera. Busque su factura de luz mucho más alta de este mes y si puede de alguna manera compararlo con cómo era la factura en aquel tiempo. En aquel tiempo tenías que leer, era como leer egipcio. No había ningún tipo de transparencia en nada. Lo mismo con el concepto del negociado, ha madurado, pero sí estoy un poquito frustrado porque no veo liderazgo en términos de decir, esta es la misión y vamos a tener que chuparnos malos ratos porque no son inevitables, pero aquí es que donde vamos a llegar. No lo veo, lo que veo es mucha gente zapateándose el tema porque es un peo, porque apesta. Porque, bueno, y que tiene un impacto político. Sí, pero ¿sí? O sea, es que te va a llegar como quiera. Porque claro, de una manera u otra que chupar, así que hay dos maneras solamente, o tú lo absorbes dándole de frente o lo absorbes tratando de esconderte y nadie te lo va a perdonar, y eso le aplica a todo, porque le aplica a los alcaldes, le aplica a los legisladores, le aplica al gobernador, le aplica a todo el mundo. Y
no veo ese evangelio que yo pensaría que sería tan necesario, porque de lo contrario la gente se va a frustrar. Yo creo que tú traes un tema bien importante, Cristian, que es que ahora mismo no hay unos champions de la transición energética. Los ha habido y ya no estamos ahí. Eduardo y yo éramos champions de este tema, pero no el Partido Popular. El Partido Popular nunca asumió el tema de la transición energética, o no lo ha asumido hasta ahora, como un tema importante de política pública. En el PNP, el champion Era Larry Selhammer, y tuvo su costo político también por el tema de energía, precisamente porque el tema del contrato con Luma, que, oye, Larry no negoció esto, pero se le castigó políticamente en los procesos que hubo de confirmación. El PNP ahora mismo no tiene un champion energético. El Partido Popular tampoco. En los sectores ¿verdad? Los partidos emergentes tampoco. O sea que realmente aquí el tema energético lo está llevando un negocio de energía por un lado, la autoridad en este momento con José Colón por otro, y la autoridad de las APP. Y realmente ninguno de esos sectores son champions de energía. El negociado sí está haciendo su trabajo regulatorio, pero el negociado no es la entidad para liderar la transformación energética como un champion del tema. Y fíjate, mi exhortación, este tema es bien complicado, o sea, y tú lo sabes porque tú te lo has echado al cuerpo. Yo también, el tema de regulación energética, de transiciones de energía, de uno entender el tema del combustible, las plantas, el sistema, es complejo, pero es un tema fundamental para Puerto Rico. No lo era antes porque todo el tema de energía eléctrica, como pasa con educación, por muchos años, hasta el 2010, voy a ser justo, el tema de energía eléctrica era un tema sindical. Uh-huh. Igual que educación. Sí. Aquí en Puerto Rico no ha habido un debate sobre la educación de nuestros jóvenes. Aquí hay un debate de los sindicatos, ¿verdad? Ha habido unos momentos... Nadie nunca me lo había puesto así. Tienes toda la razón. Entonces los niños abandonados, tú sabes... Y un departamento de educación que, lo digo aquí, siempre lo digo en cualquier sitio. Todo el mundo dice, hay que implotar el departamento de educación. Esa es mi postura oficial. Sí, pero nadie lo hace. ¿Cómo? Nadie lo hace porque el costo político es bestial. Yo creo si lo pudiera lograr... Hay que hacerlo, tú sabes. Si lo pudiera lograr, yo creo que las generaciones te lo van a agradecer y van a votar por ti. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo de lo que yo te digo, de lo que es un poquito mi frustración. El gobernador... y tú lo aplaudiste, cuando se retiró del acuerdo de reestructuración de la deuda, el tercer acuerdo de reestructuración de la deuda de energía eléctrica, se retira porque no lo iba a poder implementar, la Junta lo apoyó y creo que tú lo aplaudiste porque entendías que... Estoy hablando del gobernador Pierluisi. Exacto, sí. Es lo único que hay. No, pero sí, porque Ricardo Rosselló también había repudiado el acuerdo. La Junta lo repudió. ¿Ah? La Junta fue quien lo repudió. Fue la Junta. No sí, lo que pasa es que a Ricardo no le molestó. Sí, pero, exacto. El gobernador no estaba... Pero eso fue otro debate interno de la administración porque habían varios, incluyéndome a mí, que decíamos, espera, ya esto está firmado, no te metas a estar reinventando la rueda. Y en efecto, mira dónde estamos ahora. Pero... el punto es lo que hoy lo siente. El gobernador se retira del acuerdo por las razones que tuvo. Se le felicitó en la Junta, lo felicitas tú. Pero eso implica que tenemos 14 billones de dólares allí, ¿verdad? Que nadie sabe qué va a pasar. Y cuando tú preguntas, pues vamos a ver qué pasa. Y eso a mí me vuela la cabeza. O sea, tú tienes una deuda que probablemente pública, que probablemente las deudas públicas más grandes en todos los Estados Unidos y en toda la historia de deuda, que fue la que probablemente llevó a que se aprobara la promesa y nos respetaran en la Junta, y años después ya estamos como que, pues vamos a ver qué hacemos. Y mira, Cristian, yo creo que un error que cometió la administración de Rosselló... Que quizás no estamos escuchándolo porque están en mediación, hay un acuerdo de confidencialidad, yo entiendo esa parte. Tienen que estar hablándose. Sí, no estoy criticando a las personas que están involucradas, pero... ¿tú pensarías que hay algún sentido de urgencia o de que, mira, esto se está trabajando, vamos por ahí? Es como si se metió en una gaveta, se metió en la página 17 del periódico y está escondido.
Bueno, y recuerda también, Cristian, que como ustedes habían anunciado el acuerdo que se acaba de repudiar en el 2019. Se anuncia la primera versión en el 2018 y la versión ya final en el 19. Correcto. Después pasaron los procesos que conocemos, pasó el verano del 19, pasaron las elecciones. Pero entonces comienza a ocupar más la opinión pública y la acción de la misma Junta y los gobiernos en trabajar con la quiebra del gobierno central. Y que si Cofina, que si el otro. Y este tema, los retiros, todo este tema. Y el tema de la autoridad como que no se atendía. Se relegó. Pero cuando acaba el proceso hace unos meses, pues entonces ahí se reactiva este proceso. Y yo creo que perdimos un tiempo. Esto es un tema que yo estoy seguro que vamos a tener diferencias sobre el mismo. Pero yo estoy convencido que era urgente uno evaluar la deuda de la autoridad eléctrica, particularmente toda esa deuda que se emitió del 2010 al 2013. Yo estoy convencido que esa deuda, que ya ha habido varios informes que han señalado múltiples irregularidades que ocurrieron en la emisión de esa deuda. Yo entiendo que esa deuda el gobierno debe asumir una postura de que esa deuda es legítima. Bueno, voy a leer una cita tuya. Sí. De toda la deuda pública de Puerto Rico, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es posiblemente la que más señalamientos de ilegalidades tiene. Uh-huh. Eso fue en un artículo, una columna tuya en Metro, 16 de febrero del 2022. Correcto. Y de hecho, pues, lo que quizás un error que se cometió. ¿Tú pensabas lo mismo en el 2016 cuando aprobaste la Ley 4? No, lo pensaba en el 2014. Yo fui uno de los únicos votos del Senado en contra de la emisión de bonos, que fue la última emisión de bonos. Pero de la Ley 4. Ya en la Ley 4... te la tragaste. Para que sepan, tan pronto, en algún momento del 2015, Lisa Donahue, que fue la persona que estaba negociando con los bonistas, ellos llegaron a el primer RSA, sí. Restructuring Support Agreement, que era acuerdo de renegociación de los bonos. Y pues necesitaba una ley habilitadora. Y estuvimos meses trabajando eso, pero si tú ves el debate legislativo, tanto Eduardo como yo estamos diciendo hay que aprobar esto, pero estamos bien cojonados. Con las muelas de atrás. Bien cojonados, porque fue una ley que la tuvimos que trabajar con una pistola en la sien. ¿Por qué? Porque no existía una ley de quiebra. La estábamos negociando sin un marco legal. ¿Ya se había invalidado la ley de...? No, todavía no. ¿La ley de quiebra local? No. De hecho, la famosa ley de quiebra criolla... La coquiquiebra. Coquiquiebra. Y esto es un dato interesante, pero que tiene que ver con el estado de las cosas. Entonces, en algún momento los senadores Ángel Rosa y Nadal Power crearon un proyecto de ley, que Balbino trabajó con eso. Uh-huh. De hecho, hablo contigo sobre ese tema. Sí. Básicamente, pues se dieron cuenta de que no existía un mecanismo de quiebra para nuestras corporaciones públicas. Entonces crearon una legislación y el gobierno de entonces los atacó, les dijo 30 cosas. Pero tan pronto el gobierno hace la emisión de bonos de 3.500 millones de pesos, Ángel Rosa y yo le votamos en contra y hicimos un voto explicativo bastante fuerte. Y yo creo que más o menos en ese momento histórico, el gobierno contrata, creo que se llamaban Cleary, uno de estos buffets. Bueno, el issue, la emisión de bonos que hace referencia fue en el 2014. Marzo de 2014 creo que era. La contratación de Cleary, de Milstein y de Proskauer Rose, que fueron las firmas de reestructuración que contrata el gobierno de Alejandro, ya esos contratos se estaban revisando a finales de 2013. Correcto. Así que tú sabes, y lo que mucha gente, ¿verdad?, los bonistas decían, oye, me hiciste esta emisión, pero habías contratado a los tipos que le iban a reestructurar después. Hay gente que te dicen que lo que pasa es que ellos en ese momento pensaban que iban solamente a tener que reestructurar las corporaciones públicas y salvar el crédito central. Y mira, la verdad del caso, pues fue un proceso que realmente nadie estaba preparado para esto, no había forma. Fue una cosa masiva y ocupó todo el secuatrino. Pero volviendo, vamos a recapitular. La deuda que tú dices que hoy es ilegal y que debe neutralizarse, en el 2016, con las muelas de atrás, se tuvieron que, como que acordaron apoyar el acuerdo de reestructuración de esa deuda. Sí. Y entonces, te voy a poner palabras en la boca, me dices si estoy mal, tú dirías, pues,
en el 2017, cuando se invalida ese acuerdo, pues ahora tiren para adelante, ataquen con todo. Esa sería la visión tuya. Mira, yo lo que entendía, y volviendo un poquito al tema de la Ley 4, fue bien dolorosa. Uno trabajar con esto y con trabajar sin herramientas legales, de que mira, pues no puedo tirar a la Autoridad de Energía Eléctrica a quiebra. Realmente estaba la ley de la coquiquiebra, pero estaba siendo impugnada en los tribunales federales entonces. No había bajado la decisión todavía. Así que estábamos legislando con una pistola en la sien. Pero ya que se aprobó promesa, y previa promesa también, esto hay que decirlo, desde la legislatura se había aprobado un mecanismo de una comisión para la auditoría de la deuda. Pues mira, se aprobó promesa. Se aprobó la comisión de la auditoría de la deuda. Si ya hay un mecanismo, ya existía entonces un mecanismo de quiebra. Un error de la administración Rosselló fue que una de sus primeras leyes voló en canto a la comisión de la auditoría de la deuda y comenzaron este proceso y nadie se ha querido meter en cuestionar o enfrentar desde la Junta, el gobierno, cuestionar seriamente o enfrentar a los bonistas con respecto al planteamiento de toda esa deuda que se cogió de 2010 a 2013. Y para cuando me están escuchando, en 2010 la Autoridad Eléctrica autorizó 8 emisiones de bonos en un solo año por casi 4.000 millones de dólares. Y los que han estudiado este tema, y yo estoy convencido, coincido con ellos, entienden que ya para 2010-2011 la autoridad tenía que considerarse que estaba técnicamente insolvente y que no iba a poder responder por esas obligaciones que estaba incurriendo entonces. Ok, ¿qué de eso lo hace ilegal? Mira, es un planteamiento que yo he estudiado. Aquí no hay una ley que dice si pasan ABC, la deuda es ilegal. Ok, pero vamos, ¿Qué lo dice ilegal? Pausa. Vamos para allá, sí. Porque que el resultado de la deuda no te satisfaga o no haya rendido los frutos que tú pensabas que iba a rendir, eso de por sí no lo nulifica. Estoy de acuerdo contigo. Segundo, para que una deuda pública que emita un gobierno o una entidad de gobierno pueda entonces ese mismo gobierno venir a decir que es ilegal con manos limpias, se tuvo que haber violado algún tipo de formalismo Se violaron. que la ley estipula Se violaron. como requisito sine qua non para que sea válido. ¿Cuál era en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y lo vemos por el ejemplo más claro, no es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ramón Luis, es el de los bonos de retiro, que se autorizaron sin ley habilitadora para emitir esa deuda. Y por eso es que cogió los cantazos que cogió. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuál fue la formalidad? ¿Cuál fue el proceso que se violó? Que era requisito sine qua non para que sea válido. Mira, en primer lugar tenemos que ir al Trust Agreement, que es un acuerdo que te define las reglas de cómo emitir y para qué se emite o para qué está autorizada la Autoridad de Energía Eléctrica a emitir bonos. Como decía al principio, la razón principal por la cual la autoridad se supone que emitiera bonos es para mejoras a su infraestructura, mejoras capitales. No para satisfacer gastos operacionales o para pagar, como decimos, la Visa con la Mastercard. Y precisamente la autoridad se ha aprobado, esto no lo dijo Ramón Luis Nieves, hay diversos estudios que se han realizado. La Junta misma, la Junta de Control Fiscal autorizó aquel estudio de Cobre and Kim. Pero el estudio de Cobre and Kim no determinó que la deuda de energía eléctrica es ilegal. No, pero te señala las irregularidades, algunas. Es bien tímido. No le digas que no son irregularidades, fueron unas cabronadas, pero claro. No, de nuevo, cabronadas legales. Yo sostengo que no, porque si contradicen el Trust Agreement, que es, de hecho, y déjame un poquito para... El Trust Agreement está, y para los que no escuchen, un Trust Agreement es un documento que se firma como parte del proceso de emisión de deuda, donde tú estás cogiendo básicamente todo el activo de esa entidad y tú lo estás metiendo en un fideicomiso. Ese fideicomiso es para el beneficio de los bonistas. No es para el pueblo. No estoy hablando de eso. Entonces el bonista te dice, violaron el Trust Agreement, se los perdono. Claro. Y entonces la deuda vuelve a estar viva. Pero mira, te voy a dar unos ejemplos de irregularidades que entiendo que son argumentos que se pueden utilizar. Y digo se pueden porque todavía no se llega a un acuerdo final en cuanto a esto, para que el gobierno y la Junta asuman la voluntad
para buscar la manera de bajar nuestra deuda sustancialmente. Porque esto, aquí, de lo que estamos hablando, y déjame parar un momentito. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque las versiones que hemos visto, todas las versiones que hemos visto del acuerdo con los bonistas, nos van a espetar unos cargos que vamos a tener que pagar por más de 40 años y que van a ser casi imposible bajar alguna vez la luz. Y todo para pagar deuda vieja, a bonistas. Yo sé que no hay diferencia entre los bonos, está bien, pero son gente que muchos de ellos, un grupo de ellos te compraron los bonos a 30 chavos del dólar y en el acuerdo con ellos va a ser un super killing. Y está bien, yo no tengo problemas con el capitalismo en esa parte. Pero yo tengo aquí, esto es una entidad pública y este acuerdo con los bonistas va a tener un impacto en el desarrollo económico, en la calidad de vida de la gente por las próximas décadas. Así que tenemos toda esta serie de informes que te señalan irregularidades distintas en estas emisiones de deuda y nadie va a hacer nada, en serio. O sea, esa es la actitud de la Junta y del gobierno. Que de hecho yo hice una ponencia ante la Junta, las famosas reuniones públicas, y básicamente uno de los miembros, no recuerdo cuál fue, de la Junta, dijo, bueno, sí nos hemos visto que hubo irregularidades o cabronadas, como tú bien me dices, claro, en las emisiones de deuda, pero no vamos a hacer nada. Pero en serio, mano. Entonces vamos a condenarnos a pagar. Bueno, irregularidades tales como, es una figura curiosa, que para estas emisiones de deuda, la autoridad necesita un ingeniero ¿cómo se le llama? Hay un ingeniero que tiene que estar autorizando y validando unos datos para que eso es parte de los procesos para emitir deuda. O sea, este ingeniero, que era el mismo tipo por 20 años, trabajando en distintas firmas, te garantizaba cosas como que, mira, la infraestructura de la autoridad está chuching, no hay ningún problema, la autoridad está teniendo excelentes ingresos. Tú lees esos informes, se han estudiado, dices, mira, este tipo está mintiendo. Bueno, de nuevo, fue un cabrón, pero eso no implica. Y de nuevo, porque la cuestión es que el otro lado de la moneda es que te vas por esa ruta. Uh-huh. Oye, yo quizá en el 2017 hubiese sido una ruta para tomar y ya hoy estaremos fuera. Sí. Pero empezar esa ruta hoy implica un buen tiempo antes que pues te digo la verdad, Cristian, que tome el tiempo que tome. Pero te voy a dar pero toma esto la prisa es mala. La prisa es mala. Toma esto en consideración. Si el acuerdo del 19 se cerraba, vamos a decir que entre todo, para el pago de esa deuda, habría un aumento de 3 chavos kilovatio hora sobre la factura actual hoy, ¿verdad? Digo, y por 30, 40 años. Sí, no, pero hoy, porque había unos escaladores. Había unos escaladores. Hoy sería 3 chavos. Mi hermano, eso es 10% de la factura. El 75% de la factura de la luz es combustible y compra de energía. Si tú quieres bajar la luz, enfócate en el 75% porque vivimos obsesionados con el 10%. No es obsesionado con el 10%, es que como dije ahorita, la ruta para bajar la luz tú tienes que atender distintos temas. Y un tema es la deuda. Un tema crucial es el tema del combustible. Es más, si quieres mañana eliminar el negocio de energía, porque todo el mundo lo culpa por subir la luz, elimínalo mañana. Si no atendemos el tema de cómo se genera energía en Puerto Rico, con qué combustible, pues vamos a seguir con la luz alta. Pero volviendo al tema de las irregularidades, los esquemas de Scoop and Toss, que tú conoces muy bien, de tú estar refinanciando la Visa, pagando la Visa con la Mastercard, de que instituciones, no voy a decir los nombres, pero están ahí, que instituciones financieras que la autoridad les debía por líneas de crédito, etcétera, son las mismas instituciones financieras contratadas para montar financiamientos nuevos para pagarse a sí mismas y seguir echando la deuda para adelante. It takes two to tango. Los gobiernos fueron irresponsables en esto, en no parar esto en seco en algún momento. Y yo creo que el año clave, Cristian, era el 2010. Y todavía la autoridad tenía crédito, que podía hacer unas cosas, podía sentarse, mira, tengo este nivel de deuda. Y no se hizo así. Escogieron, vamos a seguir pateando la lata para adelante, vamos a hacer 8 emisiones de bonos en un año, aunque la autoridad no va a tener la capacidad para repagarlos, no nos importa. Pero así fue que ocurrió. Pero también hay instituciones financieras que fueron responsables
de asesorar mal o tener conflictos de intereses en las emisiones de esa deuda. Y todo lo que estoy diciendo, esto, te lo estoy hablando como resumen de lo que yo ya he estudiado, está documentado, se ha estudiado, lo estudió la legislatura en 2015, Corey and Kim, el informe de la Junta tiene parte de eso, hay informes independientes de eso. La Comisión de Auditoría de la Deuda que eliminó el PNP hizo unos informes preliminares sobre, por ejemplo, la peor emisión de todas, que es la del 2013. 2014. No, 2013. ¿Tú dices la de energía eléctrica? Sí. Ok. Fue la peor emisión de todas. Ya para ese momento, todo lo que se decía allí era mentira, ¿sabes? Y se hizo como quiera. Así que yo creo que me parece que es un planteamiento cínico del gobierno, irresponsable y vago del gobierno y de la Junta de Control Fiscal, decir, mano, pues, las cosas pasaron, pero chicos, llevamos 5 años, nos queremos ir ya. Estoy hablando de la Junta. Vamos a firmar, hacer este acuerdo y echar todo ese tema para adelante e ignorar esas irregularidades. Oye, Cristian, a lo mejor se hace el análisis y se traen y se analiza nuevamente todos estos esquemas, todos estos problemas, y se puede decir, ¿sabes qué? Pues a pesar de eso, realmente no nos asiste un derecho para hacer un planteamiento en los tribunales. Yo soy litigante. Ahí, tú sabes, el derecho te puede favorecer o tú puedes articular los hechos de una forma que tú puedas llegar a unos entendidos eventualmente y mejorar la cantidad de la deuda. Porque esto no son los 9,000 millones de pesos. Estamos hablando de los 9,000 millones de pesos de la deuda de los bonos. Pero encima de eso hay 4,000 millones de sí, por eso es que yo me refiero a 14. Pero sí. El SEC, la Comisión de Valores Federal, investigó y decidió no radicar cargo. Uh-huh. El eliminar la comisión de la auditoría... ¿Pero investigó qué? ¿La última emisión de bonos? La del 2013. Pero en el 2010 nadie va a investigar nada. Bueno, la del 2010 y aquí es que las voy. Del 2010. Aquí es que voy ahora. Se quitó se eliminó la comisión de la auditoría, etcétera, etcétera. No, las razones son múltiples, pero que se haya eliminado no implica de que el Departamento de Justicia no puede hacer una investigación criminal y procesal. Ética gubernamental puede hacerlo. Lo puede hacer la Contralora, creo que también lo puede. O sea, aquí no hay una prohibición de si lo que estamos buscando es la cacería penal. Nadie está prohibido de hacerlo. Y de hecho, todas las decisiones de la juez Swain en el proceso de quiebra ha dicho, yo no me estoy metiendo aquí en ese Correcto. tema. Y de hecho, te digo mi postura sobre ese tema. Este planteamiento que estoy haciendo sobre la ilegalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, no lo hago para meter preso a nadie. De hecho, posiblemente muchos de los delitos estén prescritos o whatever, no sé. Mi interés es que el gobierno mismo entienda, que la Junta entienda, que tiene ahí una posibilidad de articular unos argumentos que los ayuden para, en su negociación con los bonistas, en vez de que los bonistas le controlen la narrativa sobre este tema, que el gobierno y la Junta asuman la narrativa y digan, mira, esta deuda vamos a luchar para que rebajarla. Necesitamos un mejor acuerdo que el que se estuvo negociando. Y tenemos ahí una ley, un mecanismo de quiebra, vamos a utilizarlo. ¿Que se han perdido años? Sí, se han perdido años en este planteamiento. 5 años, hemos perdido 5 años en esto. Porque en estos 5 años se pudo haber hecho el proceso. A lo mejor ya hubiéramos llegado a unos puntos. Pero yo lo digo desde el punto de vista civil. A mí meter preso, cacería de brujas, realmente pues... De hecho, te puedo decir más. En la parte política, todos los que emitieron esa deuda pagaron políticamente ya. Y ¿sabes? Ya no están en el panorama muchos de ellos. Pero yo creo que sí, que se debe hacer ese esfuerzo. Que yo creo que el gobierno y la Junta han asumido una narrativa demasiado acomodaticia y generosa en este tema con los grupos de bonistas como tal. Y yo creo que no, el futuro de Puerto Rico está en riesgo. Adoptamos la tuya del 2016. ¿Cómo? Adoptamos la tuya del 2016. Sí, pero Cristian, yo no tenía la ley promesa. Tú sí. Tú tenías un mecanismo de quiebra. Yo no lo tenía. Tú lo tenías. Pero el derecho es el mismo. No es el mismo derecho porque la Autoridad Eléctrica era una entidad que no podía irse a quiebra. Pero cuando digo que el derecho es el mismo es lo que va a determinar la validez o invalidez de la ley. Uh-huh. No es la ley promesa no incluye nada sobre el tema. La ley promesa te da un proceso y te establece un mecanismo para hacer tus argumentos, pero tus argumentos siguen siendo basados en ley local. Estoy de acuerdo contigo, pero tenías el mecanismo de quiebra que nosotros no teníamos. Entonces, en vez de
En vez de irse por esta ruta, se fueron por la ruta de Donahue y los otros consultores. Y mira, estamos aquí. La ley, yo creo que la ley promesa que tú has leído es diferente a la mía. No, ¿por qué tú dices eso? Porque he escuchado, porque te escucho y... Estamos claros, estamos hablando de que el título 3 de promesa tiene un mecanismo para tú, que se parece a un mecanismo de quiebra. Es un mecanismo de quiebra. Correcto. Pero eso no existía antes del 2016. No, claro, lo que te voy es lo siguiente, si la deuda de prepa es ilegal, ese argumento... O parte de la deuda. Ese argumento iba a estar disponible sin promesa. Tú lo ibas a tener que pelear en el Tribunal Federal si te demandaban allí, o en el Tribunal Estatal si los bonistas te demandaban allí. Pero el argumento era el mismo, porque la ley promesa no establece un derecho sustancial nuevo, te da un derecho procesal. De acuerdo contigo. Y por eso es que yo digo a veces que cuando escucho personas hablar, y me recordaste un poquito de eso ahorita, de que, bueno, pero es que no teníamos promesa. Ok, pero es que promesa, y la ley tiene sus positivos y sus virtudes, pero no fue que cambió el panorama dramáticamente en términos del derecho local nuestro. O sea, ese siempre estaba ahí. Sí te puedo decir lo siguiente. En los equipos fiscales y en las fortalezas del 2013 ahora, no hubo la voluntad para hacer estos planteamientos de ilegalidad de la deuda. Porque la Comisión para la Auditoría de la Deuda se crea en el 2015, pero fue una negociación legislativa para aprobar, no me acuerdo qué proyecto. Eso fue un parto. Eso no fue parte del aumento del IVU. Sí. Si mal no recuerdo, fue parte del famoso aumento del IVU. Pero eventualmente no le dieron fondo a la comisión hasta el 2016, que la misma legislatura estuvimos presionando para que así se hiciera. Y después cambió el gobierno, ustedes eliminan la Comisión de Auditoría de la Deuda porque es que esto no cuaja con la narrativa de los equipos fiscales. Y los equipos fiscales de los gobiernos vienen del mismo corillo, realmente, y la misma cultura. Y esto es un planteamiento nuevo, innovador. Tú vas al derecho a lo que ha pasado en las quiebras de Argentina, Grecia, y pues ellos tampoco tenían mecanismo para ver sus deudas. La deuda de Argentina se estuvo discutiendo en el Tribunal de Nueva York, allá, y todo este tipo de temas. Pero la ley promesa sí creaba un mecanismo procesal que no se tuvo hasta el 2016. Y yo creo, y me parece que fue un gran error, eliminar tanto la Comisión de Auditoría de la Deuda como no asumir un discurso de mirar todos esos planteamientos que había, aunque sea para descartarlo. Y se dice al pueblo, mira, evaluamos todo esto y estamos jodidos. O sea, no tenemos razón. Yo lo dije un par de veces, así que no... ¿Tú lo dijiste públicamente? Sí. Bueno, pues sí, si esa es la postura, que también la diga... De hecho, yo lo que decía era, mira, en el caso de, por ejemplo, los bonos del sistema de retiro, es el gobierno estatal el que lo cuestiona en el tribunal. No fue ni la Junta, fue el gobierno local. En el caso, por ejemplo, del BGF, que me trajeron el tema, yo enseñé el informe, a mí me hicieron una evaluación de todos los préstamos. Estaban ahí. Donde también se habló en un momento fue el tema de las obligaciones generales cuando la Junta lo impugna y nosotros no lo impugnamos. Yo no estaba de acuerdo con esa postura, pero se ha discutido. O sea, no es... Y en el tema de energía eléctrica yo sí recuerdo en varias ocasiones que yo dije, en este caso yo entiendo que aquí no hay un argumento donde yo pueda decir es ilegal. Yo quizás puedo argumentar el gravamen, el nivel de garantía, puedo argumentar hay claramente unos issues de la implementación de esa deuda, pero de que yo pueda decir esto es nulo, ¿no? O sea, lo más que yo podía ver era que tú digas no tiene ningún tipo de gravamen y entonces lo que tiene es simplemente una deuda masiva de 14 mil millones. Exacto. Pero eso no significa que no se paga. Exacto. De hecho, y para estar claro, mi planteamiento no es que toda la deuda de la autoridad es ilegal. Ese planteamiento olímpico es ridículo. Eso no es mi postura. Yo sí digo que sí hay cuestionamientos en la deuda que se emitió del 2010 en adelante. Que creo que el 2010, como dije, es un año crítico,
donde expertos indican de que, o gente que ha estudiado esto, de que ya para el 2010, 2011, había que considerar que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba técnicamente insolvente. Lo que ha faltado es voluntad, y de hecho ni tú ni yo estamos en el gobierno actualmente. Ahora está el gobernador Pedro Pierluisi, está el equipo fiscal del gobierno y está la Junta. Acaban de repudiar el acuerdo, yo los aplaudí, qué bueno. Pero no se pueden meter a hacer un acuerdo similar sin por lo menos darle la oportunidad a estudiar este planteamiento. Ellos tienen los recursos. Es más, la Contralora Yemín Valdivieso dijo el otro día, que yo tengo $1 millón de pesos para auditar la deuda, pero nadie me ha pedido cómo usarlo. Pues coño, cerré $1 millón de pesos y vamos a auditar la jodida deuda. Y nadie quiere tomar el paso. ¿A qué le temen? A que los acusen de, ay bendito, nosotros que queremos sacar a la Junta, ustedes están extendiendo la vida de la Junta aquí en Puerto Rico. Pues ¿sabes qué? Que se joda. Pues vamos a coger $1 millón de pesos, vamos a buscar más chavos, hacer un planteamiento serio, pero esto tiene que haber un acuerdo entre la Junta y el gobierno. Y gente como Justin Peterson están todos los días tuiteando, let's make a deal with PREPA, vamos a salir de esto. Sí, compadre, porque usted no va a estar aquí pagando deuda por 40 años, de que una parte de esa deuda podía haberse impugnado posiblemente. Yo tiene uno de 7, ¿verdad? Así que si los otros miembros estuviesen en contra de lo que él dice, le pasan el rolo. Claro. Y lo han hecho, o sea, tampoco es una cuestión. Pero mi exhortación a los miembros de la Junta es que no barran este planteamiento debajo de la alfombra. Estudienlo, no solamente con el informe de Cobra and Kim, los otros estudios que se han hecho. Hay un estudio extraordinario que se hizo en el 2015 desde la legislatura, de hecho, que se hizo un estudio bien, se metieron en esas emisiones, en los prospectos y entrevistaron en vistas públicas a muchas personas y está ahí. Hay otros informes independientes que se han hecho. Vamos a darnos la oportunidad de evaluar esto y hacer un planteamiento legal serio, parar las negociaciones tipo Donahue, que de hecho, con tanta crítica a Donahue, muchas veces han seguido este tipo de approach al tema de la autonomía eléctrica con estos grupos de bonistas y no, o sea, el país se merece más y en aras de transformar el sistema eléctrico tenemos que atender este tema que puede significar quizás el 10% de nuestros problemas, pero de chavito en chavito es que vamos a bajar la luz finalmente, llegar a unas tarifas competitivas y que sean justas y razonables para el pueblo de Puerto Rico. No es chavito en chavito, son un par de chavitos. Son un par de chavitos. Y cuando digo chavito, kilovatio hora. No, pero eso digo, son un par de chavitos en kilovatio hora. Y, o sea, cada centavo kilovatio hora equivale más o menos a $170 millones. ¿Verdad? Y pues, usted sume y siga, ¿verdad? Así que es importante que se atienda este tema. Si no quieren llamar la auditoría de la deuda por los political overtones, pues no le llamen eso. Pero que estudienlo. Quiten el $1 millón de pesos que la Contralora tiene en una cuenta de banco, se haga el estudio y se enfrenten a los bonistas. Y mira, se puede llegar a un acuerdo justo con los bonistas, ¿sabes? Porque ellos tienen unos derechos, no se les puede decir tampoco que se les va a violar todos sus derechos, pero que se llegue a un acuerdo razonable, porque si no, en unos años realmente la vida en Puerto Rico va a ser imposible con altas tarifas eléctricas. Y sí, tenemos que ver con los otros problemas que hablamos anteriormente de la generación, de ir transicionando en el combustible como tal, que se puedan traer unas soluciones para integrar mayor energía renovable. Un tema que para mí me apasiona mucho, que es el Fideicomiso de Energía Verde, que tú y yo pues somos papá y papá en este mundo de diversidad, de esa criatura. Eso está muy Vermont. Sí. Pero no, para que sepan, básicamente en la ley de política pública energética me pasó lo siguiente. No tiene que ver con la legislatura. Yo estaba en una llamada, nunca me olvido. Estaba en una llamada con unos inversionistas, no inversionistas, con unos donantes. Yo me acuerdo de la fundación. Sí. Porque pues como yo he estado asesorando a distintas entidades sin fines de lucro en temas de proyectos de energía que ya están ahí. De hecho, una de ellas a quienes quiero muchísimo es la primera microred comunitaria que se hizo en Puerto Rico, en Toro Negro, Ciales. Y cada vez que se va la luz, hay apagones de esto. Usualmente al día siguiente yo llamo al líder comunitario, mira, se te fue la luz. Y me dice, Ramón Luis, el otro día me dijo, Ramón Luis, me di cuenta de que se fue la luz porque saqué el carro y todo estaba oscuro en la calle, pero la gente ni se dio cuenta, o sea,
Y esto es un proyecto de energía solar con baterías. Ellos se cobran su propia energía y están conectados, siguen conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero pagan el mínimo, la tarifa mínima. Y es un proyecto súper interesante que yo quisiera que pudiéramos replicar en distintas comunidades aisladas en Puerto Rico, que era el plan que Justo González había hablado sobre esto y no se ha hecho. Pero precisamente en una llamada con algún potencial donante, no para mí, sino para una entidad que yo asesoro, él estaba diciendo, Conte, que quisiéramos poner el dinero en Puerto Rico para proyectos de energía en comunidades, pero no confiamos en el gobierno. O sea, eso me hizo clic, ¿verdad? En aquellos días se estaba discutiendo el tema de Unidos por Puerto Rico, aquella entidad que se fundó para atender el tema de las donaciones benéficas post María, que tuvo muchas controversias. Y por eso empecé a indagar contra, podíamos crear algo así, y se me ocurrió contra, porque no hacemos un fideicomiso como el fideicomiso de ciencia y tecnología. Nunca terminó en nada. Las controversias nunca terminaron en nada. Claro, eso ya tú sabes cómo es. Pero ahí se me ocurrió y pues me senté con los senadores Batty y Selhammer, que estábamos trabajando en el proyecto. Mira, tengo esta idea, qué sé yo. Y pues redacté el borrador de esa parte de la ley. Entonces me dijeron, tienes que sentarte con Cristian Sobrino, el tipo ese ahí. Entonces, cuando llegó a Cristian, yo quisiera que la gente tuviera esta imagen que es falsa. En ese momento, Cristian había ordenado arrancar las letras que decían Banco Gubernamental de Fomento ahí en el edificio en Minilla. Y yo quisiera que pusieran la imagen de Cristian trepado afuera con pantalones cortos arrancando las letras. No, eso no ocurrió. Pero cuando llego allí no existen las letras porque Cristian mató el banco. No lo mataste tú, pero finalmente... No, y le di las tocadas. Pero eso nada, básicamente pues ahí llegamos a los acuerdos correspondientes y ese lenguaje llegó a la ley. Y eso un poco, esa idea también vino un poco del fideicomiso de energía verde en respuesta al fondo de energía verde, que existía y existe. Entonces creó en el 2010, bajo la ley 82 o 83 del 2010, que son unas leyes bien importantes de energía renovable que se hicieron bajo la limitación Fortuño. Pero ese fondo de energía verde realmente apoyaba proyectos mayormente para gente con chavos y para negocios y qué sé yo. Sí. Y para mí el tema de lo que ahora que estoy estudiando la maestría lo conozco, que es de Clean Energy Justice, que tiene que ver con el acceso de las personas con bajos o sea, con recursos bajos o moderados, con ingresos bajos o moderados. Aquí puede pasar lo siguiente: en la transición energética puede haber winners and losers. Gente que pues, y que está pasando ahora, ahora ha aumentado brutalmente después de María las personas interesadas y que están adquiriendo equipos solares de manera masiva en Puerto Rico. Pero ¿quiénes son esas personas? Gente de ingresos medianos altos y ingresos, gente con chavos. Pero y la gente pobre, y las comunidades pobres o de ingresos de clase media, que realmente pues son de clase media pero no tienen los chavos para un sistema solar. Pues para atender ese gap que puede existir, es una de las razones principales por las cuales creamos la idea del fideicomiso de energía verde, que pueda apoyar con distintos mecanismos, apoyar proyectos en comunidades con ese perfil, entre otros asuntos. De hecho, el gobernador Pierluisi hizo algo que yo pues realmente también estaba muy contento y favorezco, que le asignó de como $300 millones de los fondos CDBG, creo que son de mitigación. Y esa asignación es importante para ir creando lo que se llama el corpus, ¿verdad? El contenido de ese fideicomiso. Oye, esto no es para gastarlos todos esos chavos. Tú sabes, esos 300 millones lo puedes usar para apalancar más recursos y entidades, y hay muchas entidades que pueden estar atraídas a aportarle a ese fideicomiso, sabiendo que el fideicomiso ya tiene 300 millones de pesos de corpus. Y el gobernador... No, yo prefiero que los gasten. No. El corpus. Sí, es para gastarlo, pero no es para dejarlo en cero. Es que tú con chavo atraes chavo. Claro, sí. Y la idea de un fideicomiso exitoso como este, que tú tengas chavos para atraer chavos y para que ese fideicomiso pueda crear los programas correspondientes de préstamos, de subsidios, de distintas cosas, para que entonces las entidades podamos realmente hacer una transición energética justa, donde las comunidades, hablo de ese 5% de comunidades aisladas en Puerto Rico, puedan tener acceso a energía renovable, y se puede hacer, se puede lograr.
Y tengo mucha fe en eso. Tengo mucha fe en la transición energética de Puerto Rico. El secretario de Vivienda, que es el que maneja esos fondos CDBG, por lo que me han dicho, está motivado con hacer quedar bien al gobernador. Y William es un tipo serio. Yo lo conocí en la administración. William, el secretario de Vivienda, lo conocí en la administración cuando él manejaba vivienda pública. Es una persona bien straight arrow. Así que creo que por fin los chavitos van a llegar, contrario como hacía Wanda. Que lo anunciaba y no llegaban. Y ahí tienes a Francisco Berrío, que es el También. director del programa de política pública energética del DEC, del Departamento de Desarrollo Económico, que también tiene un rol aquí que jugar. Y yo lo que espero es que realmente pues esos chavos se puedan llegar al fideicomiso, que el fideicomiso pueda apalancar más dinero. Y que, o sea, si tenemos a un fideicomiso apoyando este tipo de proyectos, si tenemos entidades sin fines de lucro y fundaciones apoyando distintos proyectos, de hecho, y muchas, quizás el proyecto postestandarte de la transición energética comunitaria es Casa Pueblo, en la Junta, pero no es el único. Hay diversos proyectos de energía desde las comunidades que ha estado planteando desde María. Por una razón bien básica, porque la gente, o sea, obviamente dejó de confiar en la autoridad eléctrica y en el propio gobierno en este tema tan fundamental, y había el dinero, llegó el dinero en su momento post María, o sea, que aquí llegó una lluvia de millones de pesos. Y pues se han hecho unos proyectos interesantes de resiliencia comunitaria, proyectos tan sencillos como que, mira, vamos a ponerle unos cuantos paneles y baterías al centro comunal del barrio, para que cuando se vaya la luz, la gente por lo menos pueda cargar sus celulares. Y a las estaciones de bomberos y de policía también se lo han puesto. Sí, muchas, las famosas facilidades críticas. Así que, o sea, realmente, pues, eso puede estar ocurriendo mientras se da todo el debate de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, qué hacemos con las plantas, todo eso, pero yo estoy bien optimista con el futuro de una transición energética justa para Puerto Rico. Ok, última pregunta. La planta de carbón, ¿le extendemos el contrato o no? Qué interesante que lo preguntas, porque precisamente uno de los logros de la Ley de Política Pública Energética del 2019, la Ley 17, es que le puso fecha a la quema de carbón para generar energía en Puerto Rico. La fecha, si mal no recuerdo, es diciembre del 2027. ¿Y por qué esa fecha? Porque se acaba el contrato de AES. Exacto. Es más, esa disposición le pudimos haber puesto sección AES, pero eso estaba muy fuerte, porque son los únicos que queman carbón aquí. Yo puedo decir esto públicamente. Yo puedo hablar con algunos ejecutivos de AES, y en ese tiempo y recientemente, yo recuerdo que estábamos opuestos a que y cabildearon full para que eso no estuviera en la ley. Y creo que para la gente que no está escuchando, el retiro del carbón como combustible para generar energía es un debate mundial. Y en Estados Unidos hay estados que están peleando esa transición fuertemente. Pregúntale a Manchin en West Virginia. O sea, Puerto Rico no tiene esto, pero en lugares como en el mundo, como en West Virginia, hay coal towns. O sea, donde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, todo el mundo ha trabajado en la planta de carbón. Y lo cierto es que el retiro del carbón es una política pública innovadora y progresista. Pues con todo y la pelea, se puso esa disposición, pero se añadió no sé si recuerdas en la ley, se añadió, si mal no recuerdo, un lenguaje que decía, si esta entidad, no se decía que era AES, pero era AES, si quiere transicionar, no dice eso, pero básicamente lo que dice es que, AES no puede quemar más carbón después del 2027. Pero ellos ya han tenido una relación contractual con Puerto Rico. Ellos no vinieron aquí por su cuenta. Puerto Rico los contrató para montar una planta y generar energía. Y está generando el 17% de la energía en todo Puerto Rico. Y la más barata. Y la más barata y bien eficiente, pero obviamente con los problemas que sabemos de la ceniza y todo ese tema. Pero la ley dice que si ellos quieren transicionar o montar otra cosa, una planta de gas o... De hecho, a ese mucha gente no sabe, tiene una finca solar. Bueno, ellos son de los proveedores de energía renovable más grandes en todo el mundo. En todo el mundo. Y pues, realmente, pues yo entiendo que ellos, el gobierno y la autoridad, yo no tengo ningún contrato con ellos ni nada más. Yo tampoco. Pero yo creo que ellos han estado aquí, mira, que ellos deben tomar los pasos para hacer la transición
y hacer el planteamiento que sean, y ellos podrían buscar un contrato nuevo con la Autoridad de Energía Eléctrica para generar energía no basada en carbón, en otro combustible. Ellos son unos expertos en el tema, como tú bien mencionaste, son de las compañías más importantes, o sea, tienen muchos proyectos importantes de renovables, de gas, de todo, alrededor del mundo. Pues yo creo que yo favorecería que lo hicieran, pues ellos están aquí, ya tienen un lugar impactado allá en el sur, así que pueden quizás utilizarlo para otro tipo de combustible, pero finalmente, o sea, el carbón se acabó, y eso es una innovación de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Pero para reemplazarlo, y esta es la parte clave, hay que empezar ayer. Porque 2027 no está lejos. Una planta nueva tarda un montón de tiempo. Entre permisos, construcción, y mucha gente dice, vamos a pagar a ese mañana. ¿Está bien? Pues los tipos están produciendo el 17% de energía de Puerto Rico. ¿Y la más barata? Y la más barata. ¿Qué vamos a hacer? Sustituirlo por petróleo o por los combustibles más caros que usa la autoridad. O sea, es un problema bien difícil. Digo, y el tema de la ceniza es horrible. Es terrible lo que han hecho cuando cambiaron el contrato en el 2015 para permitirle depositar las cenizas aquí, porque se las llevaban antes. O sea, eso es terrible. Pero hay que ser práctico también. O sea, esto puede, o sea, tanto ellos como Ecoeléctrica, entre los dos, ellos producen el 34% de la energía en Puerto Rico. Así que estas decisiones de política pública son complicadas, pero la decisión empresarial de si se van a quedar o no, es importante que la puedan dialogar con el gobierno y pues llegar a sus entendidos. Y esto no puede ser una cuestión de odio y resentimiento. O sea, la compañía está aquí y tiene un expertise en sus temas. Así que yo creo que deberían hacer pronto ese tipo de acuerdo y transición y que vayamos sustituyendo nuestros combustibles. Y, by the way, estoy en récord. Me parece que lo nuclear es una soberana estupidez. Lo lamento. Yo sé que hay una gente bien intencionada detrás de esto, pero, coño, déjanos transicionar a energías renovables. Estamos tratando de transicionar a energías renovables con toda la calidad solar que tenemos, de radiación, tenemos todos los techos posibles. Entonces, no, vamos a bregar con nuclear. ¿Y quién lo va a manejar las plantas nucleares? Luma. La Autoridad Eléctrica. ¿En serio? Bueno, eso yo creo que ¿no? sería un excelente tema para después Dr. Manhattan. Así que gracias, Ramón Luis, por el round 1 y por el round 2 de hoy. Gracias a ti, Cristian, y sigue haciendo estos podcasts son súper interesantes, soy fan, y nada, este es un trabajo que tú estás haciendo ahí, como tal, para poner, yo creo que algo bien válido de los podcasts que tú has hecho hasta ahora, que estás escuchando, es que hay tiempo para tú elaborar los temas y pues para profundizar, ¿verdad? En los temas de política pública. De hecho, ha habido podcasts donde tú has mostrado un lado de las personas que realmente pues mucha gente no conocía, y eso es importante también. Así que nada, sigue echando para adelante y siempre estoy aquí a tu orden. Gracias, my friend. Y a todos los que nos están escuchando, como siempre, les pido que se suscriban en Spotify, Apple Podcasts o su plataforma favorita, que lo compartan con sus amistades, con su familia, hasta con la gente que les cae mal, y que nos dejen un rating de 5 estrellas en cualquiera de las aplicaciones que sea que utilicen para escuchar el podcast. Como siempre, damos gracias a Eric Harper por la música Spirit of España y a Claudia Rosario por el arte. Nos vemos en la próxima.